Muy buenas noches, querida familia aquí en Felicitas. Buenas noches a todos aquellos que nos van a seguir hoy día en este programa tan querido de Entre Amigos. Hoy día tenemos un invitado de otro país, Juan Fernando, desde Colombia. Nada más, Juan Fernando, para introducir, les comento a los que nos sigan ahora y muchos, Juan Fernando, ven luego la grabación. Entonces, vale la pena decir que Entre Amigos es un programa, bueno, para los que nos vayan a seguir también desde Colombia, que quizás sea la primera vez que lo vean, es un programa que tenemos por lo menos una vez al mes, y buscamos invitar personas, ya van a ver el especialista que tenemos aquí, para tratar temas de desarrollo personal, temas de familia, temas de educación de los hijos, temas de colegio, ¿no? Mucho que tiene que ver con la familia, para ayudar a que podamos superar esas dificultades y ver cómo en el día a día, en lo cotidiano, poner los medios necesarios para el desarrollo personal y para crecer y ser mejores cristianos, ¿no? Finalmente lo que queremos todos es ser mejores cristianos, y como papás. Hoy día vamos a hablar justamente del rol de los padres, ¿no? Como papás, buscar lo mejor para nuestros hijos. Este, mm, Juan Fernando, yo simplemente, así como para introducir o decir un poquito quién eres y ya tú luego te presentas mejor, pero bueno, Juan Fernando trabaja, justo ahora estaba hablando con él, hace ya más de 15 años en uno de nuestros colegios, uno de los colegios de la familia Soalite, allá en Bogotá. Ahí después dices el nombre que me olvidé ahora, Juan Fernando. Además, bueno, de profesión es diseñador industrial, es maestro en counseling y acompañamiento personal, también es coach ejecutivo a nivel internacional, tiene diplomados en antropología y filosofía de las emociones, también sabe de catequesis del buen pastor, que es algo también muy hermoso, que será motivo para otro día, porque ya eso también es súper bonito hablar, ¿no? De catequesis del buen pastor. Pero bueno, mejor tú mismo. Bienvenido, Juan Fernando, aquí a Entre Amigos. Qué alegría tenerte. Gracias, Pablo, y buenas noches a todos. Me imagino que todos estamos en la noche, ¿no? Supongo, algunos ojalá también en el día. Pero bueno, muchas gracias de verdad por la invitación. Creo que es una gran oportunidad, como tú lo has dicho, para compartir y bueno, yo de verdad me siento muy feliz de verdad de acompañarte. Desde que me invitaste ya, yo, o sea, fiel seguidor completo. Y bueno, de verdad, a todos muy buenas noches. Ojalá, pues, dentro de lo que digamos aquí y dentro de lo que diga, pues, sea sirva de luz para su quehacer y para la formación cristiana y como padres de familia. Ojalá de verdad sirva mucho. Genial, genial. Mira, Juanfer, Eh, no sé si te puedo decir Juanfer, o sí. sí, por supuesto. De hecho, muchos me dicen Juanfer. Ah, ya, bueno, Juanfer. Eh, Mira, te cuento que vas a ver que el tiempo pasa volando, así que vamos, como se dice aquí en Perú, vamos al grano. Yo no sé si ahí también se dice Vamos, en dale. Colombia. Este, a ver, de hecho, hablar del rol, del papel de los padres en la educación es algo fundamental. Creo que todos los padres en el fondo lo saben, ¿no? Pero a veces falta un poco de formación, a veces no sabemos bien qué hacer, cómo hacer frente a las cosas que van pasando en la rutina familiar. Por eso estamos aquí, ¿no? Entonces, si leemos tanto los documentos de la Iglesia, ¿no? El magisterio sobre educación católica, y así como muchos documentos de organizaciones internacionales sobre educación, se suele decir que los padres son los primeros y principales educadores de sus hijos. Y aunque parezca un poco obvio decir esto, sería interesante que podamos empezar por ahí, Juanfer. ¿Por qué lo afirman eso de una manera tan categórica?
Cuando escucho la pregunta me acuerdo mucho en el libro El Principito, para ser muy breve, porque dice el Principito en un momento que ante el gran misterio que uno a veces tiene delante, uno no se atreve a desobedecer. Ujú. ¿Y por qué digo esto? Porque mira Pablo, que eh, la iglesia entiende que la educación no es obra de las personas, sino de la sociedad, ¿sí? Ujú. Y entiende que hay, digamos, tres sociedades que son responsables de esa educación, Okay. que en primer lugar está la familia, en segundo lugar está el Estado y en tercer lugar la iglesia. Dos de ellas de carácter humano y pues que son el Estado y la familia, y una de ellas que es de carácter divino, que es la iglesia. Y cada una de ellas tiene una misión particular. Por ejemplo, la familia tiene como misión la procreación y la educación de los hijos, en primer lugar. Okay. El Estado tiene como misión el bien común temporal, ese bien que es de todos y que pues es temporal, transitorio. Y en tercer lugar, la iglesia tiene como fin, yo creo que de verdad lo más hermoso, la salvación eterna de los seres humanos. Es la Yeah. salvación, esa es la razón y su fin. Entonces, ahora bien, eh, digamos que de manera categórica podría decir que la familia ha sido instituida por Dios, tiene un llamado y un fin específico, Yeah. ¿sí? Y esta sociedad tiene una prioridad natural y Perfecto. unos derechos respecto a ese estado. Pero digamos que fundamentalmente en este caso de los padres y de la familia como, pues de los padres como primeros educadores, es porque Dios ha querido y los ha designado, y es un deber, un derecho y una obligación particular, ¿no? Y pues necesariamente los padres que son, pues están llamados a la procreación y a la educación de esa prole, necesitan tanto del Estado como de la iglesia, ¿sí? Y particularmente por el fin último, que es la salvación de sus propios hijos. Por eso, tanto documentos de la iglesia y que yo de verdad le diría a cualquier cristiano, necesariamente tiene que leer la declaración del Concilio Vaticano II, que es la Gravissimum Educationis, y también la Ilius Divinus Magistri de Pío XI. Son dos documentos fundamentales para reconocer y entender lo que es la educación católica y lo que implica la escuela católica. Eh, y, diría por último, en este sentido, es que la misión educativa tanto de la familia como de la iglesia concuerdan perfectamente, porque ambas, a diferencia del Estado, han sido instituidas por Dios. Y por eso todos los documentos siempre están mmm, manifestando que los padres son los primeros y principales educadores en comunión con estas otras dos sociedades, eh, pero porque hay un llamado particular. Por eso decía al principio que ante la grandeza de este llamado, pues uno no se puede atrever a desobedecer, pero pues cuando se desobedece, lamentablemente sucede lo que uno ve a diario, ¿no? Ajá. Bueno, primero me parece muy hermoso verlo de esa manera, ¿no? Que es una vocación, ¿no? O sea, porque entendiendo vocación en el sentido cristiano, ¿no? Como un llamado que Ujú. Dios te Como un hace, llamado. ¿no? Algo incluso, un llamado, incluso un mandato, digamos así, ¿no? Que Dios, algo que te pide, ¿no? O sea, no es simplemente porque, qué lindo, tengo mi hijo y bueno, quiero que crezca y sea feliz y contento y bueno, que aquí se dice chévere, ¿no? Que bacán, ¿no? Así es. Sino que eh, eh, es que incluso no es el tema ahora, pero el hijo no es una propiedad de los papás, ¿no? El hijo es un regalo que Dios da, Un don. un don, y por eso una responsabilidad, todo don implica una responsabilidad, y Dios lo que quiere, como tú dijiste, la iglesia
de Dios, quiere que se salven. Entonces los papás, bueno, la primera preocupación tiene que ser esa, ¿no? La salvación de sus hijos, ¿no? Este, y me pareció bonito decirlo así, ¿no? Que es una vocación, un llamado de Dios, ¿no? Y que eso implica, por lo tanto, un montón de derechos, pero hoy en día se habla mucho de derechos y nos olvidamos la otra pero cara de la no de moneda, ¿no? deberes. Los deberes, ¿no? Así Este, es. ahí creo que hay mucho pan por rebanar y creo que vamos a ir hablando un poco de eso, ¿no? Este, pero junto, cuando tú hablabas de, de la otra sociedad que la escuela, Juan Fernando, este, me gustaría, tú además que ya tienes más de 15 años en colegio y me contabas un poco también tu lugar en el colegio, ¿no? Este, ¿cuál es ese lugar que debería ocupar las escuelas, las instituciones educativas en esa tarea tan importante de la formación de los chicos, ¿no? ¿Cómo tiene que conjugarse o cómo debería ser ese intercambio con las familias, con los padres? Mm. Mira, yo creo que en virtud del llamado que Dios le hace a la familia y bueno, y particularmente también pues a la iglesia de esta formación, la escuela yo creo que tiene un lugar de colaboración y de, diría, de ser subsidiaria en esa misión. Okay. ¿Mm? A la luz también de la doctrina social de la iglesia. Es la escuela subsidiaria del fin último de tanto de la iglesia como de la familia. Porque digamos que ahí es donde la escuela en comunión con los padres buscan justamente la salvación de su hijo. Claro, desde una perspectiva particular, pero lo que está buscando o lo que en verdad una escuela debería buscar como fin último, que es el sentido propio de la educación, es la salvación de la persona, de que, o sea, que pueda reconocer a su creador, que lo pueda conocer, y claro, necesita dos alas fundamentales que son la fe y la razón. Por eso en una escuela debe ser muy fuerte, digamos, todo su ambiente de fe, mira que estoy a la puerta y llamo, siempre estar tocando, generando ocasiones de encuentro, de relación personal con Cristo, de su catequesis, y a su vez ofrecer una formación académica de tal manera que no como muchas veces se presenta hoy que la asignatura es el fin en sí mismo, no, sino todas esas asignaturas que se plantean dentro del currículo y que el currículo en sí mismo me esté invitando a conocer a mi creador, ¿no? Cómo a través de las matemáticas puedo conocer la belleza de la creación en ese lenguaje particular, a través de la química, de la física, etcétera, pero en últimas es esta escuela que se vuelve subsidiaria y tan subsidiaria, digamos como, si me permites el ejemplo, por ejemplo, nosotros eh, dentro de este proceso de madurez en la formación de la afectividad y la sexualidad, empezamos a dejar de tocar temas justamente de la intimidad de la persona, por ejemplo, temas como, por ejemplo, la pornografía, la prevención de la pornografía de manera abierta, sino cada vez más uno a uno, de manera personal con las familias. ¿Por qué? Porque, como dice Juan Pablo II, la conciencia es un tesoro y particularmente en los niños, y uno no puede abrir la conciencia así nomás, sino tiene que ser de manera gradual y que quienes justamente son los primeros responsables de abrir la conciencia de esos niños son los papás, no la escuela. Entonces, ¿qué puede hacer la escuela y qué lugar tiene? Como es subsidiaria, sí puede ayudar a formar a los papás o proponer ciertos temas, ¿no? Que son propios de la formación humana y que esos papás los bajen a la realidad de los niños desde lo que son los papás y ya
que cualquier papá que tenga necesidad, pues levanta la mano y dice, venga, yo necesito que me ayuden con este tema en particular Ajá, y lo hacemos de manera personal. ajá, Y ese es el principio de subsidiariedad que debería tener siempre la escuela. ajá. Eh, eh, Creo que vale la pena, como, si me permite, o sea, una aclaración que Sí, claro. obviamente en todo lo que estamos hablando ahora estamos teniendo como presupuesto la escuela católica. Porque Claro, quizás sí. alguien nos está escuchando y dice, oye, yo no quiero, yo digo, yo puse en el colegio, pero para que aprenda matemática, que aprenda geografía, yo, que no se meta con mi fe, ¿no? O que no, porque, bueno, está en la libertad, es justamente los papás, que son los primeros y principales, tienen todo el derecho también y libertad de elegir en qué, no solo en cuál colegio, sino qué tipo de colegio, ¿no? Qué tipo de educación, qué tipo de fe, qué tipo, porque es parte de la libertad que tienen los papás, ¿no? Este, Sí, de mm, acuerdo. Eso es una primera cosa siempre es importante. Y lo otro también que tú dijiste, Juan Fernando, que me pareció interesante, es de los padres, del colegio, perdón, como subsidiario, ¿no? Que significa que no se puede, o sea, que estamos para ayudar a los papás, ¿no? Y creo que, y esto aquí, ahí viene otra preguntita que yo te quería hacer, Juan Fernando, porque a veces yo también, que estoy ahora en un colegio, parecería a veces, ¿no? Nunca podemos sobregeneralizar porque es injusto, ¿no? Pero a veces parece que el colegio, o sea, como que estamos jugando partidos opuestos o como que estamos jugando, somos dos equipos contrarios, ¿no? Cuando debería, deberíamos ser un mismo equipo, ¿no? Porque lo que buscamos es Ujú. justamente el bien del chico, ¿no? Del hijo, en el caso de los papás, y del alumno, en el caso del colegio, ¿no? Este, mm, bueno, hablaste un montón de cosas también que podría hacerte varios comentarios, pero sobre esto, Juanfer, eh, ¿cuáles son los desafíos, ¿no? Es con esos ya tantos años de experiencia que tienes en un colegio y conversando con papás, ¿qué desafíos percibes en tu experiencia, ¿no? profesional justamente en este trabajo en equipo que debería haber entre la institución educativa y los papás para que sea una comunidad educativa? ¿Qué desafíos, qué retos, qué dificultades? ¿Cómo ves esto que te pregunto, Juanfer? Ahí creo que hay varias cosas, ¿no? que podrías iluminarnos. Mira, yo arrancaría y me permito un comentario que hiciste respecto a ciertamente la generalidad de quizá también del público que nos está viendo respecto a, sí, yo quizá no quiero nada en términos de fe, pero por ejemplo, voy a traer un ejemplo Ujú. sencillo y es a la luz de las admisiones. Ya. Algo muy importante en la admisión es que, pues, el colegio necesariamente tendrá que ser muy explícito o debería ser explícito en lo que significa o lo que es su proyecto educativo institucional, cuáles son sus Ok. principios, sus criterios, su horizonte, su misión, su visión, y que en un sentido el papá pueda decir, pues sí, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Y es ahí donde yo encuentro uno de los desafíos Mm. principales. Ya. Y es que entre la escuela y los padres, eh, ese gran desafío es la visión común entre la misión de la escuela, lo que tú decías ahorita un poco, y la misión de los padres o la visión educativa de los padres, ¿no? Entonces, cuando no hay comunión en la misión, yo creo que de manera natural se va a caminar justamente por senderos diferentes o por el mismo camino, pero generando una tensión particular, pues porque vas hacia un lado y hacia otro. Ok. Tú, de hecho, pues lo mencionaste, ¿no? Y se supone que es una comunidad educativa, una común unión.
una misma visión y una misma misión que está orientada hacia ese fin común particular, ya sea desde la perspectiva de fe, etcétera, etcétera. Pero yo creo que detrás de eso también está en el desconocimiento que tienen los padres de familia respecto a la misión y a Ok, la visión del colegio. ok. Lamentablemente, porque muchas instituciones tampoco es que lo tengan muy claro, ¿no? Particularmente. Entonces, Ajá, eso también lo hace difícil. O, ujú, sí, o es el papá que los mete al colegio del primo, etcétera, pero sin reconocer del todo lo que el colegio está proponiendo o la escuela está proponiendo. ujú, Yo diría, otra de las realidades o de los desafíos como sí, difíciles es la dificultad que tienen los padres en exponer las realidades difíciles de los hijos y los maestros también en asumirlas. ya, Los padres en exponerlas y los maestros en asumirlas. ok, Por ejemplo, situaciones en las que los niños tienen alguna dificultad en el aprendizaje y esto genera muchas tensiones en los padres, porque es común y lamentablemente, y con muchas razones, ver cómo muchos colegios o profesionales entienden, digamos, la dificultad de los niños como un problema y ajá, no en virtud, por ejemplo, a la luz de lo que, por eso yo creo que la Santa Iglesia es madre en esto y da un gran criterio, es como la oportunidad ok, privilegiada para formar en la virtud y llevar a ese niño, voy a poner en este término, a su mejor versión, finalmente a lo que Dios quiere de él, ¿no? A que se despliegue como se debe desplegar. Yo creo que eso y por último diría una dificultad en el cambio de mentalidad. Eh, yo suelo ver realidades difíciles por tanto en padres como niños como maestros es yo soy así, así fue como me educaron. ujú, Entonces, esas maneras de pensar que son finalmente una mentalidad fija, pues no permite, o más bien no permiten, no, sino hace que sea más difícil la comunión, ujú. ¿no? Dependiendo evidentemente de la misión y de la visión de la escuela. Eh, Juanfer, como metiéndome un poquito más en esa misma sí, pregunta, eh, bueno, aquí yo veo que a veces pasa, no sé, me imagino que por ahí en Colombia también, a veces pasa que, bueno, son varias razones, ¿no? Pero una de las razones a veces porque los padres por tiempo, por todo lo que hacen, los dos papás trabajan, están corriendo de un lado al otro y bueno, han cambiado mucho la manera de entender su rol también, ¿no? En la educación de los hijos. Pasa a veces que creen y tampoco de ninguna manera quiero sobregeneralizar esto, pero veo que a veces sucede padres que creen que el colegio es el que tiene que educar al hijo, ¿no? Como que lo deja de taquito al hijo en el colegio, ¿no? Lo deja que me eduque mi hijo, lo recojo y tiene que salir educadito y como que, no digo que los padres no eduquen, ¿no? Porque sabemos que todo el rato estás educando, pero esa conciencia de que yo como papá, como decíamos al principio, ¿no? Soy el primero, principal, a veces como que esperan algo del colegio que el colegio nunca lo va a dar. O sea, hay ciertas cosas que los papás van a dar, quizás ahí también tú podrías ayudarnos a ver cuáles son esas cosas propias del papá que el colegio nunca va a poder reemplazar, que si el papá no lo da, el colegio, por más que nosotros hagamos el mejor esfuerzo, con mucho cariño, no se llega a llenar a veces ese vacío, a veces, ¿no? Que puede haber por esa falta de quizás dedicarle ese sacrificio, porque sí es un sacrificio, ¿no? Los dos papás trabajan, los papás están cansados y no es fácil, obviamente, ¿no? Entonces quizás ahí, no sé si nos puedes decir alguna cosa, Juanfer. mm.
Pues yo pensaría que, bueno, no podría generalizar como la medicina, pues porque siempre habrá realidades pues muy particulares y habría que encarnarlas también, pero creo que es muy importante como tener principios y criterios que ayuden a discernir la realidad de quienes están quizá viviendo esta experiencia, ¿no? Yo diría, en primer lugar, como, al- voy a hablar como de lo práctico y también del fondo, ¿no? O Ok, sea, ok, diría organizar, ¿no? ok. Y preguntarse cómo llevo yo mis responsabilidades, ¿sí? Y en ese cómo llevo yo, quizá también decir, bueno, voy a priorizar eh, qué es esencial en mi vida, qué es lo importante, qué es lo que tiene que estar primero. Y en ese sentido luego decir, bueno, voy a ajustar, qué es lo que puedo hacer diferente incluso. Mm, sí, yo creo que siempre podemos hacer cosas diferentes, de manera diferente. Pero evidentemente eso lo pondría en otro punto y es dialogar, porque ya organicé, prioricé, lo ajusto, pero necesito también conversarlo, ponerlo a la luz, eh, que alguien me dé luz y evidentemente ponerlo pues en oración, preguntarme, bueno, a la luz del Evangelio, a la luz de lo que el Señor quiere, qué tengo que hacer, qué haría Él en mi lugar. Mm, sí, como que pondría esos, incluso como esas cinco cosas, ¿no? Como de organizar, priorizar, ajustar, dialogar y rezar, orar, ¿no? Donde yo pueda reconocer esta experiencia. Eh, Sin decir que, pues, claro, hay realidades complejas, pues porque empieza a suceder que el valor del colegio, entonces tengo que conseguir el dinero, no puedo, ¿no? Entonces, ¿cómo tengo que yo ajustar para poder responder? Y yo diría esto muy propio de la espiritualidad misma, es cómo encarno mejor esto que estoy viviendo. Ujú. ¿Cómo hago yo para no vivir en esa ilusión, en la idea que tengo de mi realidad, sino de esto que tengo aquí, cómo puedo llevarlo de la mejor manera, ¿no? Aunque pueda ser difícil, que eso es lo que muchas veces nos cuesta. Y- No sé si con eso... sí, 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 sí. Y yo hago dos preguntitas más así como para seguir un poco en la reflexión, Juanfer. Este, que lo mencioné, pero creo que no lo llegaste a decir porque me parece esto que me parece importante. Este, quizás solo decirlo de manera clara y si quieres explicar un poco, ¿no? Pero ¿cuáles son esos aspectos o esas dimensiones de la vida del hijo que le toca primordialmente a los papás? O sea, ¿no? O sea, ya, esto es tarea primordial de los padres, ¿no? O sea, aquí, incluso siendo una escuela católica que quiere la salvación de las almas, todo, ya, pero los padres esto es una tarea principal, primordial del padre. Eso sería una primera pregunta. Y me quedo ahí, me quedo ahí, me quedo ahí. Este, Yo diría dos fundamentalmente, es la vida espiritual, la vida de fe. Eso se gesta al interior de la familia por la realidad de la relación. Finalmente, pues como la fe es una relación, en la medida en que yo en casa, en mi familia, descubro cómo se dan las relaciones, incluso en el mismo perdón que se puede dar en la reconciliación propia entre el padre, la madre, los hijos, ¿no? Esa experiencia, pues es fundamental para poder tener una vida espiritual. Y algo que es muy importante y que te mencionaba ahorita que no lo explicité quizá, es la vida afectiva y sexual ah, de los hijos. Fundamentalmente, yo en esto diría que es fundamental. Son los padres quienes deben asumir esta formación en primer lugar, ujú, fundamental.
¿Por qué? Porque pues son los que, como lo dije ahorita, los que tienen la, primero el llamado por Dios para hacer y la autoridad y la responsabilidad de abrir la conciencia de manera reverente, sencilla, a la luz de todos estos temas de la intimidad, ¿no? Porque la intimidad, pues Es un terreno es sagrado. lo más profundo, sí, o sea, es un terreno sagrado. Entonces, ahí solamente los padres, con ayuda Ajá. de la Ahí, escuela. si me permites, Juanfer, eh, con lo que tú dijiste, ¿no? De vida espiritual y, por otro lado, la formación afectivo-sexual, me hace pensar directamente en la vocación al amor, ¿no? O sea, el que, y si, no sé, sería un poco ambicioso de mi parte querer redondear todo lo que estamos hablando, pero finalmente la vida eterna, ¿no? Lo que nos invita el Señor a vivir y la educación apunta a eso, ¿no? Al amor, ¿no? Y lo que tú dices, ¿no? De vida espiritual, ¿para qué? Para amar, ¿no? Y afectivo, sexual, más que porque tengo que vivir bien la sexualidad o porque tengo que saber controlar mi afectividad, ¿no? Hoy en día tanto se habla, ¿no? De las emociones, etcétera. En el fondo es justamente para amar, ¿no? Lo digo, Así puede es. parecer obvio, pero creo que en el mundo que ahora que vivimos a veces se queda mucho, ¿no? En lo psicológico, en lo afectivo, ¿no? Y nos olvidamos a veces de que eso es un medio para, ¿no? Para esa vocación al amor. Bueno, ya no nos metamos ni a hablar de qué amor estamos hablando, porque ya es para otra entrevista, ¿no? Pero obviamente estamos hablando Mm. del amor de Cristo, ¿no? O sea, ese amor de entrega, de donación, de acogida, de sacrificio, no sé. Pero eh, eh, quizás cambiando un poquito, aprovechando que te tengo aquí, Juanfer, quería hacerte otra pregunta que es una realidad que viven muchas familias. Eh, Sé que lo que voy a decir, y lo voy a decir adrede, es algo muy delicado y lo quiero decir con mucho cariño y mucha reverencia. La situación de muchas familias que han pasado por el divorcio, son familias que a veces el hijo no vive con papá y mamá, ¿no? No sé, o falleció uno de los papás, ¿no? Pero es una realidad que muchísimos chicos viven, ¿no? O no tienen la figura paterna o no tienen la figura materna o están separados, ¿no? Entonces mi pregunta un poco es, frente a esta realidad, ¿no? Que aquí, no sé, en Colombia aquí se suele hablar de las familias disfuncionales, ¿no? Que yo también tengo mi reparo con esa palabra porque me parece un poco fea así de decir así, ¿no? Pero bueno, digamos que familias que no son, digamos, es difícil hacer un juicio, ¿no? Pero qué recomendaciones, eso sí, esa pregunta te puedo hacer, ¿qué recomendaciones puedes hacernos cuando un chico, un niño, un hijo vive en estas familias que o falta, o murió el papá, o se divorciaron, o solo vive con la mamá o con papá? ¿Qué recomendaciones pueden hacer? Porque probablemente muchos de los que van a ver esto es la realidad que viven, ¿no? Sé que es delicado el tema, pero creo que es un tema que hay que tocarlo porque es el pan de cada día, ¿no? Sí, de acuerdo, Pablo. Yo diría, bueno, en primer lugar, a la luz de las realidades como de lo del compromiso, ¿no? Creo que es fundamental reconocer que ciertamente vivimos en un tiempo muy difícil a la luz de lo que significa comprometerte, de mantenerte fiel a aquello a lo cual te has comprometido. Y esto sucede no solamente en el matrimonio, sino en diversas realidades que son esenciales y el compromiso, palabra y lo hago, ¿no? Y me mantengo. Y creo que muchos somos hijos de esta cultura y muchos pues se han dejado llevar por esa perspectiva. Sin embargo,
pues a la luz de lo que me preguntas, hay luces de mucha esperanza ante esta realidad y también ante las realidades propias de quizá la no separación, sino de la muerte de algún ser querido o por diversas situaciones pues muy puntuales. Por tanto, creo que es fundamental que en estas realidades yo diría que siempre exista una figura masculina o femenina en particular, ya sea pues porque falta el uno o el otro, que pueda brindar a los niños, a los adolescentes, esa experiencia primero de la figura paterna, de la figura materna, de la figura masculina, de la figura femenina y de lo paterno y de lo materno, del, de la relación del cuidado, de la acogida, de la autoridad, de la disciplina, ¿no? En ambos casos. Y en el caso que suceda que no es, pues, o su papá o su mamá, que reconozca a la persona o el niño o el adolescente que ciertamente no es su papá y no es su mamá. ¿Mm? Porque eso también tiene un límite, ¿no? Su papá y su mamá tienen un lugar. Eh, pero que si alguien me puede dar esa figura pues de autoridad, de disciplina, de maternidad, de paternidad. Y bueno, quisiera hacer notar también que pues lamentablemente hay muchos divorcios que se dan por justamente situaciones de mucha complejidad, ¿no? Y pues que cada uno puede ser también muy compasivo ante la realidad particular que se presente. Ujú. Ya. Sí, se me ocurre el rol que los abuelos, ¿no? Pueden tener, ¿no? Los Los tíos, tíos, o sí, sea, un mismo maestro, ¿no? sí. Hay A veces maestros que, los hermanos mayores, las hermanas mayores también, ¿no? A veces por la hay veces que hay diferencia de 10 años, 12 años y efectivamente yo por lo menos conozco varios, ¿no? Que a veces es la hermana mayor o hermano mayor que tiene que asumir el rol del papá o la mamá. Y bueno, a veces la realidad a veces es dura es y dura. es dura, ¿no? Este, mm, quizás, Juanfer, eh, digamos así, no para terminar, pero como que también brindando luces que nos puedan dar orientaciones en todo esto que estamos hablando, ¿no? De la educación de los hijos, en buscando esa comunidad educativa con la institución, ¿no? Donde ponemos a nuestros hijos, ¿no? ¿Qué actitudes o características, sean positivas o negativas, ¿no? De las dos, percibes, ya sea en los padres o a veces en el mismo colegio, eh, 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 que, que hay que dejar de tener esas actitudes o potenciar eso, ¿no? O sea, como para que nos des luces de qué puede estar pasando equivocado o qué estamos haciendo bien, ¿no? Eh, Mm. Mira, yo creo que hay algo, yo creo que hay un fenómeno donde muchas veces las escuelas no quieren dejar entrar a los padres y los padres son necesarios en las escuelas. Y esto por, bueno, muchas razones y doy un ejemplo de una muy concreta y es, las familias siempre tienen ángulos que la escuela no ve y necesita de esos ángulos de los padres para poder formar, porque son realidades externas al colegio o a la escuela que necesitan ser conocidas para ampliar la visión y la comprensión de quién se está formando. Por otro lado, diría en cuanto a algo también, digamos, pues como dificultad es que normalmente hacia las edades más grandes, los papás creen, ¿no? Que los alumnos, sus hijos, como ya son grandes, no necesitan estar tanto tiempo con la escuela, lo cual es falso. Necesitan estar ahí.
¿no? Entonces yo O sea, diría que los que papás fundamental. acompañen a sus hijos en la escuela. Claro, o Ya. sea, que estén mucho más pendientes en los talleres, formaciones, en el diálogo. Y ahí yo diría como algo que es necesario mantener y crecer es el diálogo continuo con las familias y la apertura tanto del colegio como de la familia, ¿no? Apertura, disponibilidad y mucho diálogo, mucho diálogo, mucho diálogo. Está bien, está bien. Sí, sí, sí. Juanfer, mira, y ahora Se sí fue ahora sí se fue el tiempo. no, y ahora sí para quizás terminar con broche de oro ahí. Y mira, todos los que siguen aquí Felicitas o los que vayan a ver esto, saben que nosotros somos explícitamente cristianos, católicos, tendemos puentes con la cultura actual, estamos abiertos a todas las cosas que son muy positivas, pero siempre viendo la belleza, ¿no? La verdad, buscando esos puentes de encuentro con la fe, etcétera, ¿no? Hay algunas cosas que yo quisiera mencionar que tú dijiste, que tú los has dicho, ¿no? Yo Ok. quería recalcar como para que tú ya lo le pongas tu plachet o ¿no? Ahí con, no El sé, sello. claro, no sé si ahí en Colombia hay, aquí, bueno, aquí en Perú es conocidísimo las corridas de toro, ¿no? Ok. Que en la final tiene que meter su estacada final ahí, ¿no? Este, pero una es, cuando tú mencionaste, estoy hablando de escuela católica por si acaso, hablaste de lo académico, ¿no? Y pienso que tenemos que entender que el fin nunca puede ser lo académico es importantísimo. Ojalá Dios mediante nuestro colegio fuera el mejor académicamente, ¿no? Etcétera, etcétera, pero lo académico como un medio para el fin, ¿no? Que es que el chico se salve, pero que, digo, más allá de después de la muerte, o sea, que ahorita sea un buen cristiano, ¿no? Sea como Cristo, o como dice San Pablo tantas veces, otro Cristo, ¿no? Este, y en ese sentido, me, me permito tantas veces, no sé, nosotros que estamos en colegio, tanto se habla del currículum y cómo hago con el currículum y qué metodología y qué pedagogía, etcétera, ¿no? Pero justo ahora que estamos compartiendo del encuentro que hemos tenido hace poco y una de los charlistas hablaba del currículum como camino y si entendemos lo central de la escuela católica como Cristo y nos acordamos de esa cita bíblica tan hermosa de Juan 14:6 que yo soy el camino, ¿no? La verdad y la vida. Mm. Entonces finalmente, más allá de toda la metodología, toda la pedagogía, todo lo que estamos obligados necesariamente a estudiar, a aplicar, pero finalmente el currículum de una escuela católica es Cristo, ¿no? O sea, es Ujú. el camino, ¿no? Y me pareció interesantísimo lo que dijiste de las prioridades, ¿no? Que a veces es muy fácil, o sea, muchas veces vemos, pucha, no tengo, aún con todo el corazón en la mano que los papás tienen de yo quiero lo mejor para mi hijo, a veces no se da ese tiempo y justamente hay que preguntarse qué es lo prioritario en mi vida, ¿no? Y a veces para poder vivir esa prioridad implica sacrificio, o sea, una Ujú. responsabilidad. Sabemos que a veces hay que cargar esa cruz, pero no en el sentido de, ay, la cruz, sino estoy buscando la realización de mi hijo, estoy, ¿no? Y lo último, porque si no ya va a ser demasiado, cuando mencionaste esa de la Ilius Magistrum, este, el otro día estaba hablando, ya lo conoces a Andrés, si Andrés ve eso, Mm. Andrés Tapia, pero es como, es el primer documento, creo, ¿no? Es como si fuera la Rerum Novarum de la educación Sí, católica, de la educación católica. claro, entonces ya, aquí me quedo yo como para que ya tú ya lo termines, Juanfer, tú eres el invitado de honor aquí. Bueno, qué gran responsabilidad. Este es un llamado particular. Ay, Bueno, no, tengo que decir, lo primero es, yo tengo que agradecer y algo
me parece muy importante en la educación es poder siempre tener una actitud de agradecimiento ante lo que yo estoy viviendo, sea como padre de familia, como maestro o como alumno, porque cuando yo agradezco, reconozco que lo que yo estoy recibiendo como alumno o lo que yo estoy dando como maestro siempre ha sido dado por alguien más y alguien más grande que yo, ¿no? Entonces creo que agradecer porque pues es un don inmerecido incluso estar aquí y eso creo que tiene que ser para todas las realidades pues, que uno vive, ¿no? Quisiera decir algo muy sencillo y muy rápido es, ahorita hablabas del currículo, que es el camino para encontrar la verdad, el logos, y, y las metodologías propias que se lleven a cabo necesariamente deben responder a las necesidades más profundas de quien yo tengo delante, para que pueda eh, eh, llevarlo, me han comentado ahí. Uy, espérate. Juan, espérate. Justo en los últimos, el último minuto no se te escuchó. No se te escuchó el último minuto, Juan. Repítenos, ¿Dónde porfa, el me último minuto que creo que fue súper quedé? importante. ¿Dónde? No, creo que me quedé, bueno, hablé del agradecimiento, Ya, que era muy sí, eso importante, sí, ¿no? sí. Ahí sí. Y por otro lado, que las metodologías propias que se lleven a cabo, pues necesariamente deben ser metodologías que sean consecuencia de una filosofía particular que detrás tiene una antropología y que hoy por hoy, lamentablemente, vemos muchas metodologías que no tienen a la persona como única, irrepetible, Ujú. creada para el encuentro, a imagen y semejanza en su corazón. Por lo tanto, a lo que van a responder, lamentablemente, no es a la persona en sí misma, sino a lo que la persona se le ha ocurrido que debe ser, ¿no? Y eso, pues, es de verdad dramático, ¿no? Y como en el currículo, la teología necesariamente debe convertirse en aquella que ilumine a las demás asignaturas para que puedan reconocer que están al servicio de algo más grande. Bueno, nos dejas un reto para los docentes, ¿sabes, Juanfer? Porque no es fácil, ¿ah? Nos has dejado No, un no es nada reto, fácil. pero bueno. Juanfer, oye, mira, yo también tengo que agradecer, o sea, no te imaginas el gusto de estar aquí contigo conversando esto que a mí me fascina la educación y además creo que hemos hablado cosas tan importantes, tan necesarias, tan lindas, tan hermosas, pensando en una escuela católica, pensando en padres que quieren lo mejor para sus hijos. Invito a los que nos han escuchado ahora, invito a los que vayan a ver también la grabación de este Entre Amigos, a que lo compartan con todos los papás, amigos que puedan, porque creo que las cosas que nos ha compartido ahora Juan Fernando son esenciales para la educación de los hijos, ¿no? Justamente ese era Mm. el objetivo de este programa, o sea, qué rol tiene los papás en comunión con la escuela, ¿no? Entonces, Ujú. Juanfer, yo soy el que te agradezco, que esto sea la primera de otras, ojalá, Así sea. ojalá nos encontremos por ahí, también sería lindísimo, pero bueno, yo te agradezco mucho, Juanfer. No, a ti, Pablo, y a todos quienes pues están aquí presentes y a quienes nos van a ver, eh, que acojan esto no como una sola enseñanza, ¿no? Sino como, como alimento para el alma, ¿no? También que sea algo pues para crecer en su vida de fe y bueno.
o sea, como personas. Está bien, muchas gracias, Juanfer. Gracias a todos los que están aquí, gracias a los que nos van a acompañar con la grabación y que Dios los bendiga. Y bueno, les mando un fuerte abrazo a ti también, Juanfer. Igual, Pablo.